Biotecnología mexicana. Parte 3. Siglo XX. De la Revolución al 2000. Capítulo 1. El porfiriato incrementó las desigualdades y el descontento social. Explotaron huelgas y tragedias como la Río Blanco. Hacendados de gran influencia apoyados por grupos políticos estadounidenses, como lo fuera Francisco I. Madero, que obtuvo financiamiento y municiones en San Antonio, Texas, iniciaron y lideraron el movimiento que sería llamado la Revolución Mexicana. ¿Hubo biotecnología en medio de la guerra? Por supuesto que hubo. Vamos a dar una vuelta por el pasado, ¿me acompañas? La cirugía moderna nació en México a comienzos del siglo XX bajo el cobijo del positivismo. De ahí su énfasis en la averiguación clínica y quirúrgica de hallazgos, teniendo como sedes al Hospital General de México, el Hospital Juárez y, anexo al mismo, el Hospital Militar de Instrucción, debido a la incorporación de México al Convenio de Ginebra. En 1907, la Cruz Roja pudo entrar a México gracias al doctor Fernando López, quien mencionamos en capítulo pasado. Sus banderas podían encontrarse en los campos de batalla, en escuelas, en casas, hospitales y refugios neutrales. Quienes no estaban de acuerdo con el no darle atención a los rebeldes dieron lugar a la creación de la Cruz Blanca. Además se crearían la Cruz Verde y la Cruz Azul para la atención de enfermos y heridos. En 1910, antes de la salida de Porfirio Díaz, se funda la Universidad Nacional, lo que hoy es la UNAM. En ese mismo año, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan descubre que los genes se encuentran en los cromosomas. Francisco I. Madero, 1911-1913. Hay que comprender que cuando Madero tomó el poder, el país aún pasaba por crueles batallas militares. En 1913, con la creación de los trenes Hospital, se logró disminuir en forma importante la mortalidad asociada a trauma. El doctor Guadalupe Gracia García fue el inventor-diseñador del tren Hospital. El servicio sanitario se componía de 14 brigadas. Cada brigada sanitaria tenía un tren formado por varios carros que se construyeron especialmente para ese servicio, provisto de literas que amortiguaban todo movimiento. Había además mesa de operaciones, autoclaves, esterilizadores de agua, instrumentos de cirugía y una enorme cantidad de medicinas, vendas, algodón, entre otros. Mientras tanto, en el campo de las normatividades y la herbolaria, México fue uno de los países que firmó la Convención de La Haya en 1912, la cual estipulaba la prohibición de los usos no medicinales del opio y la regulación de su compra y venta. Así, la marihuana pasó de ser una droga de uso común a una altamente prohibida y penada. Victoriano Huerta, 1930-1914. El Ejército Federal disponía de médicos preparados en la Escuela Militar de Medicina, fundada por el doctor Montes de Oca, y que actuaron eficientemente en el seno del Ejército Federal. Venustiano Carranza, 1914-1920. En 1914 estalló en Europa la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, los alemanes utilizaron ántrax y muermo para infectar caballos y mulas del ejército de Estados Unidos y sus aliados. El desarrollo de armas químicas llevó a la creación del Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibió el uso de gases tóxicos y métodos de guerra bacteriológicos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial impulsó la producción de acetona a partir de almidón de maíz usando Clostridium acetobutylicum, que fue utilizada para fabricar cordita, un explosivo ampliamente usado en batalla. La biotecnología industrial se expandió y el potencial de la fermentación industrial dio lugar a la biotecnología moderna. Para abril de 1915, una empresa de Glasgow suministraría un alambique continuo capaz de destilar 50,000 galones de puré de papa para producir 1,4 toneladas de acetona y 2,2 toneladas de butanol al día. Cuando los estadounidenses se unieron a la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense decidió convertir 2 destilerías en Terre Haute, Indiana, en plantas de acetona.
Tras la guerra, las plantas de Terreault fueron privatizadas y nació la exitosa Commercial Solvent Corporation. Para 1915 contaban con tren quirófano. Los ejércitos de la División del Norte del general Francisco Villa, el del Ejército del Noreste del general Pablo González y el del Ejército del Noroeste del general Álvaro Obregón, constituidos de varias secciones, con áreas de hospitalización, de traslado y de quirófano propiamente dicho, los cuales seguían las rutas militares e iban precedidos de los trenes de guerra artillados y los trenes de mando. La aceptación de la laparotomía y los drenajes en heridas por proyectil de arma de fuego fue popularizada por el doctor Gracia García. Las técnicas quirúrgicas que desarrolló fueron la atención de las heridas doble penetrantes. Además, experimentó con éxito las llamadas raquicocainizaciones, que era la utilización de cedrocepuarina como analgésico. El contacto de los médicos con el general Álvaro Obregón, después de innumerables batallas, sumó a que tuviera éxito la iniciativa para fundar la actual Escuela Médico-Militar en 1916. En 1917, México se promulga una nueva Constitución mexicana con promesas de reformas agrícolas, motivo por el cual había nacido la Revolución. En este año, el ingeniero Karl Erecki, considerado padre de la biotecnología, estableció por primera vez la palabra biotecnología como la ciencia que permite la obtención de productos a partir de materia prima mediante la intervención de organismos vivos. En los años 20, en EU se popularizó el uso del automóvil y la electrificación. El número de hogares con luz eléctrica pasó del 35 al 68%, 85% en áreas urbanas. Para el periodo de 1920 a 1930, las técnicas de mejoramiento agrícola ya se emplean ampliamente en los Estados Unidos, incrementando la productividad del campo, con lo que para la década de 1940 el país ya era un líder agrícola. Continuará y comparte en la producción de Cereblox y Adimensional.